un gusto para mí estar aquí, muchos rostros conocidos, así que intentaré ser breve como para no aburrir, intentar completar o cumplir un poco con los tiempos. Y mi temática, o la ponencia que voy a trabajar ahora, más o menos se mueve dentro del marco temporal que estábamos charlando y dentro de estos conflictos entre los primeros inmigrantes de la colonia, pero se agrega un componente que es el de la masonería, ¿no? La masonería, una institución con mucha presencia en la zona y que ha tenido su lugar de relevancia, digamos, ¿no? Pero lo voy a enmarcar dentro, como dice ahí en el título, para pensar un poco la masonería o estas revueltas dentro de un componente que es la cuestión de la ideología, el discurso y el poder, digamos, ¿no? Es decir, la propuesta un poco es pensar estos conflictos entre masones y católicos desde la mirada o desde la óptica de la lucha por el lenguaje, ¿no? La lucha por la palabra. Así que voy a ir para atrás porque tengo la... Ahí tienes el control. ¿Ah, sí? ¿Este? Sí. Qué tecnológico. Ahí va. Ahí. Bien. La pregunta es, ¿por qué pensar las luchas o de alguna manera, por qué pensar estos conflictos desde la óptica que tiene que ver con el discurso, con el poder y con la ideología? Sobre todo porque la construcción de la identidad nacional que se llevó adelante desde la segunda mitad del siglo para adelante, desde el Estado Nacional, generó una imagen del inmigrante como un sujeto que ideológicamente estaba vacío, digamos, ¿no? Que venía acá a trabajar, que venía de alguna manera a hacer su aporte social, pero que no traía ningún tipo de idea, que inclusive es un poco la imagen que se proyectó del inmigrante, ¿no? Hemos rescatado las cuestiones que tienen que ver con las comidas, que tienen que ver con las vestimentas, que tienen que ver con las prácticas culturales, pero la ideología o lo que de alguna manera el componente político de nuestros antepasados ha sido como vedado de la historia, ¿no? Sin embargo, muchos de estos inmigrantes tenían sus creencias, tenían sus compromisos políticos, entre ellos la masonería, digamos, ¿no? ¿Se escucha bien, no? Sí. Perfecto. En fin, digamos, la idea es como rescatar de alguna manera el componente político, el componente ideológico. Muchos de los primeros inmigrantes no solo darían a la masonería, sino que, como decíamos y escuchábamos recién en las dos ponencias anteriores, a corrientes socialistas, corrientes combativas, digamos, ¿no? Que tenían que ver con la organización de la clase obrera. Muchos, aparte de ser masones, eran garibaldinos, macinos, carbonarios, que eran todas organizaciones con fines políticos y que tenían muy arraigada su presencia dentro de esta zona, pero bueno, insisto, digamos, el proceso de construcción identitario tendió como selectivamente y cuidadosamente a dejar eso de lado y a reforzar otras cuestiones que en el imaginario han tendido como a velar los conflictos, y cuando aparece el conflicto dentro de las sociedades es como una cuestión excepcional, digamos, ¿no? Sin embargo, el hecho es que el conflicto es una cuestión constitutiva. Todo el tiempo el conflicto es un poco lo que construye la identidad de los pueblos, y este imaginario de pensar que el conflicto solo aparece en cuestiones puntuales tiene que ver con esta construcción política que tiene fines claros, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, dentro de este gran conglomerado, de esta forma de entender a la historia, hay aquí que aparece la masonería. La primera cuestión que se nos pregunta o se nos presenta es cómo pensar la masonería, cómo definir la masonería. Pregunta, ¿qué es la masonería? ¿No? De acuerdo con lo que dicen los propios masones, la masonería es una institución que se define a sí misma como filosófica, filantrópica y progresista, ¿no? Esos son como los tres principios que ellos mismos se proponen. ¿Qué quiere decir? Filosófica porque está orientada hacia la investigación racional de las leyes de la naturaleza, ¿no? Lo que dice es que la masonería como institución invita al pensamiento que va desde la cuestión simbólica, representada todos los símbolos que la masonería trae aparejado, que tienen que ver con la geometría, la racionalidad, los números, ¿no? Las abstracciones metafísicas en busca de una reflexión. Por otro lado, la masonería se define a sí misma como filantrópica. ¿Qué quiere decir filantrópica? Es una palabra que va a aparecer mucho, que se presenta con una finalidad hacia el altruismo, el bienestar de todos los seres humanos, ¿no? Que está inspirada en la búsqueda, no está inspirada en la búsqueda del lucro personal, sino esta cuestión de lo que hoy llamaríamos social, digamos, con un fin social, ¿no? Una palabra que se usaba en la época. Y por último, es una institución que es progresista.
porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de la conciencia. En cuanto a sus objetivos, se propone de esta manera la perfección del individuo y de la humanidad como colectivo. Digamos, son como los tres principios en los cuales la filosofía se define a sí misma. Pero como dice mi amigo Carlitos, no se puede juzgar a una persona por lo que dice de sí misma. Así que digo, la idea es cómo pensar a la masonería, cómo definir a la masonería. Nos vamos a quedar con esta idea de que la masonería es una institución sociopolítica con un fuerte componente de acción especulativa, porque si bien se propone un conocimiento filosófico, ese conocimiento filosófico no es científico, sino que es especulativo, y un componente de acción política. No lo que une, lo que de alguna manera define la masonería, pero esta masonería de finales del siglo XIX, que es la que nosotros estamos a charlar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tiene que ver con esto, con la combinación entre ideas especulativas, filosóficas y acción política, ¿no? Son estas dos cosas las que van a estar constantemente en juego. La pregunta es con qué nos queremos quedar nosotros de esas dos cosas. ¿Sí? ¿Con el imaginario especulativo, con la simbología masónica o con el accionar político? Nosotros vamos a combinar estas dos cuestiones. Entonces, en función de esto, la óptica es pensar, o de esta definición de la masonería, es pensar a la masonería en Rafaela, ¿no? Y la importancia que la masonería tuvo en estos conflictos, sobre todo con la Iglesia Católica, en la colonia Rafaela, ¿no? Como para ordenar, los masones son una institución que se ordenan en logias, ¿no? Las logias son la organización masónica básica y que tiene que estar compuesto por un mínimo número de integrantes de la masonería. Si yo no me recuerdo mal, son 7 o 5. 7 es el número. Antes de 7 no llegan a ser una logia, no es un triángulo masónico. Y posterior a 7 o superior a 7 pasan a constituir una logia masónica, que es el espacio físico en el cual se reúnen los miembros, digamos, ¿no? Pero eso en realidad debemos usar el espacio físico, que es el templo. Digo, esta es la organización, la unidad básica, digamos, de la masonería. En Rafaela hubo dos logias: la logia hija de Garibaldi y la logia La Antorcha. La primera, claramente con ese nombre, con mayor influencia de la colectividad italiana; la segunda, ya ampliando un poco las bases sociales y siendo un poco más cosmopolita, ¿no? Pero son como las dos logias que por lo menos se han detectado y que han tenido presencia en la comunidad rafaelina. Vemos algunos de los primeros exponentes de la masonería. Esta es una imagen de los masones rafaelinos sosteniendo la carta constitutiva que le da origen a la logia La Antorcha, entre los cuales ahí encontramos algunos nombres que se han podido identificar, otros no, como Juan Candiotti, Jorge Cofer, el fotógrafo Galassi, Manuel Jiménez, que era contador y político, Cachero, que era maestro, Pedro Abantay, que era un comerciante y molinero, Casabella, que se me confunde el escribano, no recuerdo puntualmente, pero fíjense, inclusive el detalle entre Cofer y su compañero, que no está identificado, se están dando la mano, ¿no? En el símbolo de unión masónica. La masonería va a ser una institución eminentemente urbana. Es una institución que nuclea a esta incipiente burguesía urbana de las colonias, ¿sí? Si uno analiza la lista de sus miembros, hay muy pocos o casi ningunos miembros vinculados a la actividad agrícola. Mayoritariamente son miembros que trabajan y viven en la ciudad. ¿Por qué? Porque al ser una actividad localizada geográficamente en torno a la logia, es necesario que estén presentes cerca de la logia, ¿no? ¿Por qué? Porque la logia impone una serie de responsabilidades, como asistir regularmente. El que no asiste no puede continuar, el pago de cuotas, donaciones y una serie de cuestiones que tenían que ver con esta presencia dentro de la ciudad y que tenían que ser personas acaudaladas las que pudieran disponer, ¿no? Porque ya veíamos la dificultad de la vida cotidiana y aparte tener que de alguna manera colaborar con la logia. Y el acceso a una logia tiene una serie ha tenido una serie de prácticas rituales, ¿no? Esta es una de las cuestiones que caracteriza a la masonería, el hecho de prácticas rituales que de alguna manera convocan o afectan a toda su accionar, digamos, ¿no? Por ejemplo, para ser una logia uno no puede voluntariamente ingresar, sino que tiene que ser propuesto por un miembro ya activo de la logia, se somete a un cuestionario en el cual tiene que ver cómo responde
acordes a lo que se espera. Después hay una votación en términos de con bolillas, no sé si gracias así o no, pero con bolillas negras y blancas, en la cual cada uno da simbólicamente con los colores su aprobación. Porque, bueno, y aquí vemos que la presencia de la masonería en Rafaela, si bien ha sido continua, ha sido como muy fragmentaria, ¿no? Tenemos, digo, se ha podido comprobar la presencia de masones desde los primeros inicios de la colonia, como se ve ahí abajo, desde 1881 con la formación de Rafaela. Aparentemente en 1895 aparece la logia Hija de Garibaldi, que se mantiene activa hasta 1896, cuando aparece la logia Hija de Garibaldi solicita su personería jurídica para constituirse como logia. El asunto con las logias masónicas es que todas responden al Gran Oriente o a la Gran Logia Argentina. Como no había Gran Logia Argentina, o la Gran Logia Argentina no tenía reconocimiento, no tenían a quién responder, porque es una estructura piramidal, por lo cual están como en un limbo constitutivo, ¿no? Que finalmente se va a resolver hacia 1914, cuando ya transformada la Logia de la Antorcha, que participa como cuando la logia no se inscribe en la Gran Logia, es una logia no regular, ¿no? Es una logia que está activa pero que no es regular. Hacia 1914 recibe la Logia de la Antorcha reconocimiento del Gran Oriente Argentino, como se lo conoce, que ya se había conformado, y es ahí que efectivamente se transforma en una logia regular con mucha más presencia, porque puede empezar a actuar con las otras logias de la zona, digamos, ¿no? Logias masónicas hubo en la mayoría de los pueblos y las colonias de la zona, desde Esperanza, Santa Fe, San Carlos, hubo en el sur de Santa Fe, de la provincia, cerca de Rosario, en toda la zona hubo cantidades de logias masónicas, porque tenían, como decíamos, esta virtud de ser un lugar de agrupamiento de esta burguesía urbana, y era el elemento por el cual canalizar sus inquietudes políticas, digamos, ¿no? Dado que todavía no hay partidos políticos que permitan el acceso a este tipo de clase social o de personas, de alguna manera las logias son este intermediario entre los intereses de los colonos y su forma de presentar sus demandas hacia las autoridades, digamos, ¿no? Más allá de, por supuesto, las colectividades y todas las instituciones vinculadas con la ética. El punto de partida que tomamos para pensar esto, como decía, es esta idea de pensar que todo discurso es una práctica social. Hablar, el lenguaje, la forma de expresión no es algo individual, no es algo ajeno, sino que es una práctica que se hace colectivamente. Este es el mejor ejemplo, ¿no? Es una cuestión que está vinculada de alguna manera con la conformación de los discursos a través de las prácticas sociales, ¿no? Por eso es que la idea es de pensar al discurso no como algo aislado, sino como una práctica que se hace colectivamente. Nadie habla para sí mismo, todos hablamos para alguien, digamos, ¿no? Las ideas y el lenguaje se transmiten en conjunto, digamos. Por lo cual, de alguna manera, nos interesa pensar esta relación en cómo en el discurso, en las palabras, se encuentra el poder, ¿no? Porque las palabras no son neutras, no son ingenuas, sino que de alguna manera tienen una carga de poder. Por lo cual, todo discurso históricamente producido e interpelado se halla situado en un tiempo y espacio, ¿no? Y ese tiempo y espacio, de alguna manera, reflejan las luchas de poder de ese momento, ¿no? Esa es un poco la idea, como ver cómo el discurso de la masonería o lo que decían los masones se encuentra marcado en las luchas de poder de ese, específicamente de ese tiempo del cual nosotros vamos a analizar. ¿Qué vamos a tomar para pensar esto, para mirar esto? Dado que la masonería es una institución secreta, ¿no? O discreta, como se han reformulados actualmente, no se puede tener acceso a los documentos de la masonería, pero nosotros hemos en algún momento conseguido, por azar del destino, unos pocos documentos vinculados a la masonería, que son los estatutos, los cuales la logia filantrópica, la Antorcha, que es esta logia masónica, se presenta frente a el Estado provincial para pedir su constitución de 1916. Una circular enviada a los masones que está reproducida en el libro de Stoffel, donde recupera este documento, en el cual es una circular. La circular es una notificación interna en la cual los masones se brindaban información también de 1916.
y un artículo periodístico escrito por Leandro Cachero, que como vimos antes era uno de los miembros de la logia, en el cual ataca abiertamente, como se llama ahí, el fin del poder temporal de los papas, ¿no? Es una nota crítica en la cual le hace a la Iglesia Católica. Digamos, en base a estos tres documentos, esto lo escribe Cachero para el diario Salud, para el diario Il Bersaglieri de Rafaela, que era un diario que habían llevado adelante los inmigrantes italianos en septiembre de 1918, vamos a ver de qué manera en estos tres documentos se refleja esta lucha por el poder, ¿no? ¿Y qué significa esta lucha por el poder? Que los masones están disputando con la Iglesia Católica, ¿no? La organización o los principios de organización social en torno a tres aspectos principales. Hay una disputa a ver cómo se está organizando la sociedad, y lo que está en juego son esos tres aspectos que se van a ver reflejados en los discursos, que tienen que ver con una suerte de principios democráticos de acción, como funcionamiento propio de las logias masónicas y la participación de sus miembros en contraposición a el accionar de la Iglesia. Todos sabemos que no es una institución democrática como hoy se entiende, ¿no? Y sobre todo la Iglesia de final del siglo XIX. El fomento de la educación pública y laica, ¿no? Y la secularización de la sociedad civil o de las instituciones de la sociedad civil como un prerequisito, como una cuestión para la libertad de pensamiento, ¿no? El hecho de quitar a la Iglesia como un elemento que intervenga dentro de estas cuestiones, ¿no? Y esta disputa se va a dar en el terreno de la palabra, ¿no? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en torno a esta idea de que la masonería tiene principios vinculados a lo que nosotros entendemos como democracia, ¿no? Una cuestión más a la democracia moderna, esta idea de que el miembro tiene derecho de voz y voto, ¿no? O por ejemplo, la importancia de la asamblea popular en el sentido de la asamblea masónica, digamos, ¿no? Estos son fragmentos de los estatutos, ¿no? Así se constituyen, así. Pensemos esto en contexto de 1916, ¿no? 1914. Estas ideas, hoy en día, bastante conocidas para nosotros o bastante sencillas, como algo que se está gestando y que es de avanzada para la época, ¿no? O por ejemplo, la democratización de la información. Todo debe ser discutido en la logia, todo debe ser expuesto a consideración en una asamblea, ¿no? La validación de la mayoría de los miembros. La asamblea solo tendrá carácter especial si el voto de las 2/3 partes. Insisto, cosas que hoy en día son comunes en cualquier club de barrio, pero estamos hablando de una forma de concebir la participación política muy moderna para aquella época, ¿no? Otro ejemplo que encontramos tiene que ver con cuestionar los fundamentos de la Iglesia Católica a través de estudiar la moral o estudiar la ética, ¿no? Y cómo se va a disputar este monopolio simbólico de la Iglesia Católica a través de la creación de instituciones impulsadas por la masonería, como por ejemplo la escuela pública, como por ejemplo conflictos en la sociedad en función de la creación de una biblioteca, ¿no? ¿Por qué? Porque esta circulación o esta concepción de la palabra y de la educación como algo accesible al pueblo es contraria, o por lo menos era contraria al imaginario de la Iglesia, donde el saber estaba de alguna manera en manos de los predicadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos que ellos proponen discursivamente? Bueno, la creación de instituciones como escuelas, bibliotecas, no me acuerdo si seguro más, pero bueno, obviamente con el cementerio, digamos, ¿no? Es decir, van a presentar una serie de estrategias desde lo discursivo, que esperan que se materialicen de alguna manera, que tienen que ver con esto, con generar espacios de circulación de la palabra, ¿no? Por ejemplo. En el caso de este artículo periodístico generado por Cachero, escrito por Cachero, encontramos también una serie de indicativos o una serie de utilización de vocablos específicos que tienen que ver con minar o temporar, con de alguna manera desgastar el poder de la Iglesia a través de la confrontación política. Cualquier semejanza con la realidad, digamos, de la formación de artículos periodísticos, digamos, ¿no? Nada nuevo.
como que ya ha concluido, ¿no? Pensar esta idea de el progreso y la civilización como algo propio que se va a ir gestando a través de juicios de valor en las palabras, ¿no? Insisto, las palabras que suelen parecer o se presentan a sí mismas como inofensivas, en realidad dicen mucho más de lo que parecen, ¿no? Presentar juicios de valor, por ejemplo, como dice ahí abajo en azul, el poder que imponía la Iglesia, las leyes crueles y bárbaras de la Iglesia, ¿no? En contraposición de esta nueva mirada o esta nueva propuesta de acción de la masonería, ¿no? Con una serie de, bueno, como se escribía en aquella época, todo muy barroco, digamos, ¿no? Pero, digo, como el mismo, en un artículo periodístico de opinión, el uso de las palabras tiene un valor que tiene que ver con eso, con disputar, con pelear de alguna manera el lugar que la otra institución ocupa, ¿no? Y aparte de eso va a haber una disputa por lo simbólico. El terreno tanto de la Iglesia como de la masonería va a ser el terreno de lo simbólico, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, sí, muy sutilmente, pero la construcción desde lo simbólico de vocablos o palabras que se están peleando con la Iglesia Católica. El término hermanos. ¿A quién le pertenece la palabra hermandad? Es la pregunta. Si va a ser una palabra propia de la masonería o si va a ser una palabra al día de hoy, bueno, la tiene un poco de alguna manera la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Pero bueno, encontramos, por ejemplo, escritos en forma de los tres, el triangulito que se usa los 3 puntos, que es el lenguaje en el cual la masonería abrevia sus particularidades, ¿no? Introduce esta es la circular que vimos antes, empieza siendo muy queridos hermanos, digamos, ¿no? Algo que suena muy propio al lenguaje eclesiástico, pero justamente lo que están acá es generando esta apropiación o esta tensión en torno a eso, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, palabras como obreros, trabajos y templo, ¿no? Que son, los obreros son como los masones internamente, se llaman a que están construyendo un templo en la simbología. Los trabajos son todas las acciones que la masonería o los masones hacen. Y justamente son palabras que están, acá en este caso, discutiendo con tendencias que después van a aparecer. ¿Qué no rompí? Y ahí está la plaza, la rotonda, como podemos ver, que conforma un triángulo que estamos ahí. Yo sigo si querés. Que después se van a discutir con corrientes socialistas, ¿no? Esta idea del trabajo, ¿no? La presencia del obrero. Digamos, hay el taller, digamos, la idea del taller como el lugar de construcción y de unión de lo simbólico, ¿no? Por eso insisto que como las palabras están siempre en terreno de disputa, hoy en día son otras palabras, ¿no? Pero sigue funcionando de igual manera. Y hay una resignificación de determinadas palabras que cambian su valor dependiendo, como decíamos, del contexto, digamos, ¿no? Por ejemplo, virtudes relacionadas a la pertenencia de la institución, como por ejemplo la posibilidad del pensamiento libre o de ser libre. Hoy en día ya no están vinculadas a la masonería, están vinculadas a los partidos políticos, ¿no? ¿Qué se entiende por la libertad hoy en día? Y son conceptos amplios, son palabras amplias. ¿Y quién disputa el verdadero sentido de lo que significa la palabra libertad, ¿no? Bueno, libres y honrados, ¿no? Dos vocablos que aparecen ahí. O por ejemplo, verdad, justicia y conciencia, ¿no? Hay un junje de cuestiones acá, ¿no? Pero bueno, digo, la cuestión es qué significa, cómo se resignifican estas palabras a la luz de la mirada de la masonería. ¿Qué significa la conciencia para la masonería y qué significa la conciencia para la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué significa la verdad o la justicia, ¿no? Si la justicia es divina o es una justicia mundana, ¿no? Estos son los conflictos que se están dando en este sector, ¿no? Y por supuesto en la psicología, digamos, ¿no? El uso de abreviaciones tiene que ver esto, con el uso de un lenguaje críptico particular en el cual circulan las ideas de la masonería, es decir, que más allá de que no esté dicho lo que decíamos antes, implícitamente está, digamos, ¿no? Esta cuestión de compartir códigos que
circulan entre determinados sectores, ¿no? O la simbología más característica de la masonería, que es el compás y la escuadra, a contraposición de la cruz cristiana, digamos, ¿no? Esta lucha no solo de lo discursivo dentro del lenguaje, sino de lo discursivo dentro del lenguaje visual, ¿no? Por ejemplo, el compás y la antorcha, la estrellita flamígera, ¿no? con la G y el laurel, que para la masonería es la representación de lo que vendría a ser el equivalente a Dios, ¿no? Este gran arquitecto del universo, ¿no? Es esa disputa dentro del plano de lo simbólico. También, estos son fragmentos traídos de los sellos de los masones que estaban en sus documentos oficiales, digamos, ¿no? Como aparece, en este caso, el nombre de la logia, la antorcha y la simbología de, como veíamos antes, las manos, en unión, ¿no? Con la antorcha en el medio. ¿Y qué significa la apropiación de este símbolo de la iluminación, ¿no? Muy vinculado al pensamiento iluminista del final del siglo XVIII, digamos, ¿no? Esta idea de la luz a través del conocimiento, digamos, ¿no? La luz como metáfora del conocimiento y del aprendizaje, ¿no? De la educación, algo que es ajeno a la concepción cristiana del conocimiento, ¿no? El conocimiento cristiano va por la espiritualidad, ¿no? No en este caso por la educación. Bien, y estos principios de acción democrática se van a ver de alguna manera, como para ir sintetizando, en la creación de una nueva identidad, ¿no? Que es la identidad del iniciado o el hermano masón, ¿no? Se está conformando, se está disputando la identidad, que lo que hace es que habilita a cada miembro masón a tener voz y voto. Esta idea de poder participar y poder circular la palabra, la importancia de la validez de la mayoría, como decíamos antes, bueno, la idea de la finitud de los cargos. En el estatuto masón los cargos terminan, ¿no? Cada tanto tiempo se renueva. Es una idea muy de avanzada, muy moderna, si se quiere, ¿no? En términos de la política moderna. La democratización y el acceso a la información, la libertad de decisión de los miembros y una serie de mecanismos de autolegitimación que tienen que ver con esto, con todas estas prácticas que veíamos antes. ¿Dónde se van a aplicar estas formas de participación? En todos los lugares donde había masones, en todas las instituciones, a más allá de la masonería, donde había miembros masones, funcionan todos igual. Por ejemplo, la Sociedad Italiana, Víctor Manuel, el Club Social, el Tiro Federal de Rafael, la Sociedad Rural, todas entre 1890 y 1900 son instituciones en las cuales los masones participan y lo hacen de esta manera. Como ellos organizan su logia, aspiran a organizar el resto de la sociedad, ¿no? Por otro lado, la educación pública y laica se va a dar en esta cuestión de fomentar la ciencia, la razón, como vehículo de progreso, ¿no? La necesidad de crear escuelas, bibliotecas, que ellos proponen, el acercamiento a diversos libros, ¿no? La intención de brindar certámenes, charlas, conferencias. Eso está muy presente en los estatutos, la idea de poder cuestionar el monopolio discursivo del sacerdote o del predicador. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Y lo vamos a ver en la participación de los masones en la creación del plan de la escuela normal, en 1915, la participación de ellos en el plan de estudios y, por supuesto, aportes de educadores. Gran parte de los primeros maestros van a venir de las filas de la masonería. Y por último, esta idea de secularizar la sociedad civil como una forma previa a poder llegar a la libertad de pensamiento, se va a ver también plasmada en esta importancia del lenguaje en la transformación de las relaciones de poder, ¿no? Y aquí está, esta idea de cuestionar y deslegitimar el orden social sostenido por la Iglesia. Esto está de alguna manera discutiendo el orden social eclesiástico, ¿no? El papel central que ellos le dan a la ciencia y a la racionalidad, la imposición de una nueva red de significados y valores, como veíamos antes, que significan estas palabras a la luz de este contexto, y la creación de un sistema común de valores, ¿no? Todo esto entre un sistema común de valores que va a disputar o va a discutir de igual a igual con la Iglesia Católica. Lo vamos a ver en distintas medidas que van a impulsar, principalmente desde la Comisión de Fomento, como la secularización del cementerio, la participación activa en ámbitos que tradicionalmente eran de la Iglesia, como la participación en medidas en contra de la epidemia de cólera, un espacio que tradicionalmente había sido de la Iglesia, el cuestionamiento público de la autoridad de la Iglesia. Y como para ilustrar esto, no solo con el plano de las palabras, sino que hubo cuestiones concretas, hay un conflicto que se desarrolla en este contexto que tiene que ver con
poquito por la secularización del cementerio, ¿no? En el plano de la epidemia, en el contexto de la epidemia de cólera, los masones de Rafaela comienzan una actividad anticlerical, ¿no? Fuertemente anticlerical, para conseguir un objetivo que tenía que ver con secularizar el cementerio local, digamos, un cementerio que estaba tradicionalmente, ¿no? El cementerio en manos de la Iglesia Católica. Empiezan gestiones para que haya un cementerio público. Van a ser de la mano de Pedro Avantal, ahí lo vemos, que por entonces era presidente de la Comisión de Fomento, ¿no? Por lo cual, a raíz de esta epidemia de cólera que se va a presentar muy inesperadamente por la epidemia, digamos, ¿no? Va a empezar una serie de gestiones por la cual Maggi es el que encabeza conseguir un terreno para que ese terreno sea administrado por la Comisión de Fomento y que no esté en manos de la Iglesia, ¿no? Para poder enterrar justamente a sus colegas masones, digamos, ¿no? Sus hermanos masones. Esta disputa política le va a costar a Maggi, va a tener un enfrentamiento con el cura párroco Francisco Palmieri, abiertamente, van a empezar a discutir, inclusive va a llegar a un punto donde el cura lo excomulga a Avantal de la Iglesia, ¿no? Lo expulsa de la Iglesia Católica porque lo que tenía, como para también pensar estas dinámicas, lo que tiene es que muchos masones también eran católicos, digamos, ¿no? Católicos, masones, y estaba todo muy imbricado. Pero de alguna manera el conflicto se termina resolviendo a favor de los masones, que son quien consiguen un terreno donado por Bartolomé Podio, que es donde actualmente se encuentra el cementerio de Rafaela, y que hacia 1898 va a ser adoptado como el nuevo cementerio municipal de Rafaela, lo que hoy se conoce como el cementerio municipal de Rafaela, ¿no? En fin, como para redondear la idea, la pregunta es ¿desde qué lugar nosotros miramos o consideramos la historia? Digamos, ¿no? ¿Con qué cristal la vamos a mirar? Y un poco la idea es esto, pensar estos conflictos en medio de estos territorios, ¿no? En el cual nosotros nos encontramos, que están constantemente mediados o de alguna manera en tensión las prácticas discursivas, ¿no? Y traigo una cita de un señor que ha estudiado esta cuestión del análisis del discurso y todo esto, que dice: veo los discursos como modos de representar aspectos del mundo. Las palabras que nosotros usamos de alguna manera representan nuestra visión del mundo, ¿no? Los procesos, relaciones y estructuras del mundo material, el mundo mental de los pensamientos, sentimientos, creencias, así como sucesivamente el mundo social, digamos, ¿no? Nosotros veíamos recién cómo se expresan estos conflictos abiertamente, con levantamientos, con cuestiones que tienen que ver con lo político, pero también esos discursos comienzan, de alguna manera circulan en torno a el uso de la palabra y los sentimientos que nosotros le ponemos a esas palabras, o la forma, las creencias con las cuales nosotros de alguna manera nos posicionamos frente al mundo, ¿no? Antes de iniciar la revuelta, como bien veíamos en el video de la conferencia anterior, digamos, ¿no? Esta mujer considera que no hay ningún hombre capaz ni valiente de encabezar la revuelta, entonces ella misma se propone, ¿no? Entonces los diferentes discursos son diferentes perspectivas del mundo y van asociadas a las diferentes relaciones que la gente tiene con el mundo. Nuestra forma de pensar el mundo se materializa a través de las palabras, y es en esas palabras donde nosotros estamos disputando el sentido, estamos luchando de alguna manera por la construcción de nuestra concepción del mundo, ¿no? Y esto es un poco lo que veíamos recién entre la masonería y la Iglesia Católica de Rafaela hacia finales del siglo XIX. Conflicto que de alguna manera se va a resolver parcialmente a favor de la masonería, como veíamos en el avance de algunos principios, pero sí, en una tendencia de la relación, digamos, ha tenido más trascendencia la Iglesia Católica que las instituciones masónicas, por lo menos dentro del interior de la sociedad, ¿no? Pero bueno, en fin, como para cerrar un poco la idea es esta: pensarnos a nosotros mismos como partícipes de estas luchas que están presentes todo el tiempo, digamos, no se agotan, por supuesto, en este caso, sino que es algo que se manifiesta constantemente. Así que bueno, eso es un poco el panorama. Muchísimas gracias por haber escuchado.